drenaje en su caso también y mejora el aspecto del suelo. Con el ahogo de la vegetación me refiero a cuando pudieran presentarse malezas. A este conjunto de técnicas se le conoce como mulching o acolchado. Y seguramente ustedes lo han observado en diferentes lugares y efectivamente han visto que ponen estas cubiertas así como de maleza, ay, perdón, de corteza, ajá, que en algunos lugares hasta creo que la pintan de colores, como aquí en los camellones de Miguel Ángel de Quevedo hubo un tiempo que pusieron este acolchado con corteza verde, o sea, pintada de verde, y se veía muy extraño porque aparte era un verde así como verde bandera, ¿no? O sea, como que se veía muy artificial, se veía rarísimo, pero pues fue una idea que tuvieron, ¿no? De hacer un acolchado. Ahora, el acolchado también lo pueden hacer con tesontle. Ah, ok, por aquí alguien me está pidiendo admisión, perdón. Ok, Frida. Ay, no, pues aquí. El acolchado también, lo pueden ver con tesontle y yo he visto que usan tesontle de diferentes tamaños para hacerlo. Y les digo, mi ejemplo pues más cercano es aquí en el camellón de Miguel Ángel de Quevedo, que pusieron esta combinación de, hay un tesontle así súper finito como para el sendero y en los bordes estaba la corteza verde haciendo el acolchado como tal. Entonces, no sé si ese tono verde en realidad era porque tenía como alguna sustancia como fungicidas o le pusieron bactericidas o algo, y por eso era verde, lo desconozco. Quiero pensar que era por eso, pero les digo, se veía muy extraño. Por ahí alguna vez, en una sesión me preguntaban que si era mejor poner así los pedazos de corteza o los troncos completos. ¿Alguien por ahí levantó la mano? Sí, yo, es que he leído Ajá. de este acolchado que Ujú, existen dos, el ujú. orgánico y el sintético. A Y ver, platica. el orgánico pues puede ser de hojas secas, Ajá. de hierba cortada, de Ujú, acerrín y ujú. también he visto de caña de, creo que era de maíz, de bambú, de todas estas partes. Y explicaban que, por ejemplo, este de restos de hojas o de plantas, Ujú. se utiliza en verano para mantener fresco el suelo y Ajá. para el invierno se recomendaba usar la paja o la corteza de árboles. Ujú. Y pues el acolchado sintético, pues sí son las piedras, grava, el caucho, el cartón, el periódico. Ujú. Y vi hasta imágenes de que les ponían bolsas negras y todo Ah, esto, sí. pero era para levantar como las verduras. No, Ajá. no te proporcionaban nutrientes como las orgánicas, pero funcionaba pues, para mantener caliente el suelo. Ok, exactamente. Es correcto lo que estás mencionando. Y mira que bueno, nos ampliaste la lista de los materiales que se pueden usar en uno y otro caso. Entonces sí, por ahí, no me acuerdo si lo dijiste, pero también creo que la fibra de coco, ¿no? La usan para hacer acolchado, si no mal recuerdo. Entonces sí, el acolchado, ahorita vamos a ver justo esto que nos mencionaron de la temperatura, de la humedad y demás, porque pues no solo estéticamente es como agradable verlo, bueno, a mí sí se me hace así lindo como en la imagen de abajo donde se ven estos arbustitos y se ve el acolchado como que hace un contraste, ¿no? Visualmente se ve padre. Y bueno, a mí sí me gusta cómo se ve. Ya ahí ya más bien más depender visualmente de los gustos. Pero sí, efectivamente, el acolchado, aparte de brindar como esta estructura al suelo y a que haya una incorporación en algunos casos de materia orgánica, va a tener otros beneficios también con la regulación de la temperatura y de la humedad. Entonces, vamos justo a eso. Miren, tenemos igual, otra vez, dos escenarios posibles. Del lado izquierdo tenemos una planta cuyo suelo alrededor tiene acolchado y la misma planta en un escenario donde no tiene acolchado. A ver, ¿qué es lo que va a pasar con el primer escenario? El tener el acolchado, bueno, va a reducir la necesidad de riego. Ujú. O sea, no voy a requerir tanta agua para tener hidratado mi suelo y que mi planta esté pues absorbiendo por medio de la disolución de los nutrientes en agua estos nutrientes. El acolchado va a permitir que se retenga una mayor cantidad de humedad. Ujú.
Entonces, bueno, les digo, va a reducir el requerimiento de agua. También va a moderar la temperatura del suelo y esto a su vez pues va a mejorar el desarrollo de la planta. Ajá, es decir, un equilibrio de agua y de temperatura, pues me va a dar una planta como la que se ve aquí en el dibujo, en buenas condiciones. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, soy yo, Citlali. Sí, sí, Clali. Bueno, es que Jime mencionó con materiales inertes, o bueno, que no Ajá. son orgánicos, pero por ejemplo, en mis plantas tienen algunas de que piedras y bueno, se las pusimos igual para conservar la humedad en la Uh-huh. tierra. Entonces no sé si eso aplica como mulch o solo es algo diferente. Porque son piedritas como de río, de las que venden para decoración, pero pues sí tienen una función. Ah, ok, sí, sí, Clali, está bien. Sí, de hecho sí funciona como mulch también. Sí lo tienen considerado como mulch. El usar el tesontle, la grava, en este caso las piedritas que me mencionas, porque finalmente van a interferir o van a impactar en el tema de la filtración y en la regulación de temperatura. Y le estás dando como una estructura justo a este suelo que está rodeando tu planta. Ujú. Ok, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, pues también el acolchado va a mejorar la estructura del suelo, que es justo lo que ahorita acabamos de comentar con Citlali, de poner las piedras, pues le da otra estructura. Y a su vez, la disponibilidad va a mejorar, perdón, la disponibilidad de nutrientes para las plantas también va a mejorar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si le pusieron hojarasca o le pusieron corteza de coco o corteza de algún árbol, etcétera, perdón, fibra de coco, este, esos nutrientes que están en ese material orgánico, con el riego, con la erosión, se van a ir incorporando, se van a ir lavando hacia adentro del suelo y van a estar biodisponibles, o sea, van a estar accesibles para las raíces de la planta y pues también los va a aprovechar. Uh-huh. Muy bien, va a mejorar la adición de materia orgánica por lo mismo. Uh-huh. Y pues también, ya saben, ¿no? O sea, todo esto finalmente va a tener un impacto en las relaciones que tengan las raíces de las plantas con microorganismos que están presentes en el suelo, que ya por ahí me decían, ¿qué organismos puede haber en el suelo? Aparte de las raíces de las plantas. ¿Quiénes más? ¿Qué otros bichillos por ahí encontramos viviendo en el suelo? Las Pues lombrices, por ejemplo. lombrices, Lombrices. cochinillas, Ajá, Y hasta escarabajos. estos como unos tipos 100 pies. ajá, Algunas también. arañas. Caras de niño. Caras de niño, ajá. Ay, perdón. Y Exactamente. Pero también hay otros bichitos muy, muy chiquitos, muy minúsculos, aparte de estos que me mencionan. El micelio. Las hormigas. Ajá, el micelio de los hongos, ajá, también hay hormigas. Bueno, Micorrizas. las micorrizas que están formadas de una relación simbiótica de las raíces precisamente con los hongos. Uh-huh. Entonces, el mulch o el acolchado va también como a beneficiar esa relación simbiótica. ¿Por qué? Pues porque la planta está funcionando adecuadamente, va a ser reservorio de estos nutrientes en sus raíces, va a absorberlos, pero también va a haber disponibilidad de estos nutrientes y pues obviamente se van a acercar otros organismos pues a consumirlos, ¿no? Entonces como que es una especie de banquete para todos. ¿Qué pasó, Rayito? Muy bien. Ahora, en el escenario 2 donde la planta se ve muy triste y muy chiquita y por ahí hasta tiene unas invitadas no tan bienvenidas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues no hay acolchado y lo que va a pasar es que va a haber pérdida de humedad en este suelo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque va a haber una variación muy grande de temperatura. Ajá. Entonces, como no hay algo que esté amortiguando el efecto, por ejemplo, del sol, de la cantidad de lluvia que llega, etcétera, la temperatura va a oscilar muchísimo. En cambio, en el mulch, pues ya vimos que es como un amortiguador. Ajá. Va a incrementar la necesidad de herbicidas porque, pues, como no está esta cubierta orgánica o inerte, van a llegar las plantas, las malvadas de la historia, las malezas o los nombres que ya dijimos, a poblar, a colonizar pues este sitio y entonces se va a empezar a llenar justo como veíamos acá en esta parte, les decía, este bordecito que está junto a los arbustos, se vayan a empezar a llenar así como
hierbitas que no les, o sea, no son el objetivo de nuestra área verde, no es que sean malas, pero no las queremos en ese sitio. Ajá, como a lo mejor unos dientes de león que salieron de la nada y son bonitos, son muy interesantes, pero no son el objetivo de esta área verde. Uh-huh. Incrementa el desarrollo de las hierbas. Ajá. Hay una mayor, bueno, ya en el suelo hay una mayor competencia de las raíces por los pocos nutrientes que hay disponibles porque el suelo está muy, muy pobre, no hay tantos nutrientes como el que sí tiene mulch. Y entonces, bueno, pues ya, ahí hay un gran sí hay un empobrecimiento, perdón, de nutrientes. Ajá, entonces, ya sea orgánico o inorgánico, el acolchado que nosotros apliquemos, pues va a tener un beneficio muy grande, ya lo observaron. Ahora, va a depender, pues también de las especies que estemos trabajando, de los requerimientos de humedad, de agua, de temperatura y demás de nuestra especie. Uh-huh. Y por último, una de las labores que se hace en el suelo, pues tiene que ver con el control de la aparición de las malezas mediante el uso de productos químicos herbicidas que va de la mano con lo que vimos en la sesión pasada. Así el terreno pues se mantiene limpio de vegetación espontánea, pero liso y con su aspecto normal. Ahorita atiendo la pregunta que van a hacer. Entonces, esto puede ser como una labor preventiva a la aparición de malezas. ¿En qué momento dijimos que nos convenía más desmalezar? ¿En qué etapa fenológica? Cuando apenas está creciendo, cuando todavía no tiene la floración. Exactamente. O la fructificación también, ¿no? Uh-huh. Porque así evitamos pues propagar las estructuras reproductivas y después tener un gran problema de malezas y a lo mejor no tan inmediato. Ya veíamos que hay semillas de las plantas que pueden estar ahí latentes, escondidas durante unos 4 hasta 10 años y un día de repente porque llovió mucho, hizo mucho calor ese día o algo pasó, algún fenómeno extraordinario y de repente de golpe germinan todas y adivinen que pues hay que desmalezar otra vez, ¿no? Y ya volvemos a gastar en recursos, etcétera, tiempo, dinero, el recurso humano, etcétera. Por ahí, ¿quién levantó la mano? Yo de nuevo. No, No, adelante. Está bien. ah, antes de que pasemos a otro tema, quería como, pues, complementar un poco más sobre el mulch, de lo Sí, que Jimena. llegué a encontrar. ¿Sí? Y pues nos hablaban que, o sea, también para un orgánico, o sea, Uh-huh. tenemos que tener cuidado porque pues no todas las hojas son buenas. Y hablaban que pues no introducir hojas de eucalipto ni hojas de pino porque pueden acidificar el suelo, Ajá, se dice así, sí. y que, por ejemplo, la paja o algunos atraen muchísimos caracoles o Uh-huh. babosas. Uh-huh. Entonces lo recomendaban que lo mantengamos entre 15 a 30 centímetros de los troncos, o sea que dejáramos no tal cual tapizar los troncos Ajá, del mantillo. Bueno, es que lo encontré como mantillo, sí. mulch o acolchonado, algo Ajá, así era. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Pero hablaban de que, pues, para proteger esta parte de los troncos por el diámetro, le espolvoreáramos cenizas de madera, ceniza de uh-huh. madera o así, solo era cenizas, para que mantengamos a raya las babosas y los caracoles. Ok. Y también hablaban de que, por ejemplo, si utilizamos el mantillo de acerrín o de astillas de madera, esos Uh-huh. pueden robar nitrógeno mientras se van descomponiendo, pero pues hablaban de contrarrestar este efecto pues agregando fertilizante rico en nitrógeno Uh-huh. y daban algunos ejemplos de, por ejemplo, hace rato que preguntaba mi compañero Axel, Ajá. puede ser con harina de soya o de alfalfa o harina de semillas de algodón Uh-huh. y así. Oye, qué interesante esto que nos estás mencionando, Jimena. Fíjense, o sea, todo lo que hay que considerar, chicas y chicos, porque, o sea, no va a ser lo mismo usar un mulch de cierto tipo de hojas a un mulch de una corteza o de o de otras hojas. En el caso del tema de las hojas de eucalipto y de pino, sí, hay efectivamente, como menciona Jimena, hay un cambio de pH en el sustrato porque, miren, como ustedes saben, pues va a haber hojas que son
más delgaditas, más fáciles de degradar que otras, porque hay otras que por el tipo de ambiente de donde provienen van a tener estructuras en su organismo, en su anatomía, perdón, que, que les van a impedir degradarse tan fácilmente, que es el caso justo del eucalipto y de los pinos. ¿A qué me refiero? Miren, tienen una hoja y esta hoja, como en el caso del eucalipto, tiene una cubierta de cera. Ajá, se llaman ceras epicuticulares, como si les pusieran ustedes un impermeabilizante a sus hojas, ¿no? Entonces, esta cera lo que va a hacer es que la hoja se degrade más difícilmente, o sea, va a tardar mucho tiempo más a una hoja que no tiene tanta cera como pudiera ser la de una selva. Por ejemplo, una hoja que es muy delgadita, a lo mejor sí es muy grande, pero es muy ancha y todo, pero si ustedes tocan la textura de esa hoja es pues como muy delgada. Esta hoja se va a degradar más rápido y los nutrientes van a estar disponibles en menor tiempo a que si le ponen eucalipto o pino. Y a lo mejor al momento de degradarse no va a cambiar tanto el pH como en el caso de las que nos menciona Jimena. Entonces por eso les digo, hay que hacer un trabajo así detective. A ver, ¿por qué me conviene este acolchado, este mantillo como bien dice Jimena? Yo el sábado estaba diciendo acolchamiento, no sé por qué me quedé con esa palabra de acolchamiento y decía acolchamiento y acolchamiento, o con este mulch. Ajá, el término que ustedes utilizan es correcto, está bien. Entonces hay que considerar todos los factores. ¿En dónde voy a poner este acolchado? ¿De qué tipo de suelo requieren? ¿El pH cómo debe ser para estas plantas? ¿Es conveniente hacerle este mulch o mejor que se queden así? ¿O le pongo uno inerte? Etcétera. O sea, hay que considerar todos los factores. Por eso cuando vimos la clase de nomenclatura les decía, es muy importante saber los nombres de las plantas para así saber de qué ecosistema vienen, qué requerimientos tienen, etcétera. Y si no hay información de ellas, al menos de parientes cercanos del mismo grupo botánico, para pues buscar las condiciones más ideales. Ahora, por aquí Axel nos pregunta que si esos nutrientes no atraen plagas. Sí, ya por ahí lo menciona Jimena en el caso de que atraen caracoles, que pueden atraer babosas, algunos pueden atraer escarabajos también. Entonces hay que ver qué tanto nos conviene, porque a lo mejor nos cuesta barato ese acolchado que podemos poner, pero a la larga nos tiene afectaciones, ¿no? Y a lo mejor ese mulch que tú pones en ese ecosistema o en ese sitio, en esa localidad, pues no se reproduce ahí un bichito que puede hacer plaga en otro ecosistema, que sí. Entonces también sí va a depender, Axel, de la plaga que puedan atraer. Ajá, muy bien, chicas y chicos. Entonces, miren, ahorita vamos a dejar aquí esta parte de labores del terreno. Si alguien quiere, luego hasta podemos hacer una sesión así como para intercambiar más experiencias sobre la composta, lo que han estudiado como lo del mantillo en el caso de Jimena, y podemos como que hacer una sesión más como una plática así para intercambiar experiencias. Si quieren, podemos plantearlo como una posibilidad y lo hacemos en el horario de clase o destinamos una hora fuera del horario y lo platicamos con todo gusto y así sirve que todos pues aprendemos, ¿no? Entonces ahorita son las 10:54. Espérenme. Si no tienen más preguntas por el momento, vamos a dar un descanso de a las 11:10 a más tardar. Todos de vuelta, por favor, para terminar de ver el siguiente tema. Y entonces, bueno, tienen 15 minutos para que vayan a tomar agua, café, que se estiren, que vayan a asomarse a su ventana, algo, tomen un poquito de aire y podamos continuar. Si hay bastantes arbolitos por aquí. Entonces, empezó a llover allá por donde están. A ver, déjenme ver si está lloviendo aquí. Espérenme, porque no salí. Sí, ya aquí también están los árboles como con gotitas de agua que yo creo que estuvo lloviendo cuando empecé a sentir más frío ya. Como estoy sentada también me empieza a dar mucho frío, me siento así como que congelada. Pero ya, regresemos. Entonces, miren, para darle continuidad a lo que estábamos revisando sobre el tema del suelo, que pues es muy importante, al igual que todos los factores que va a haber en un ecosistema, es muy importante, es muy decisivo porque de ahí van a derivar otras circunstancias de las plantas, de las relaciones que pueda haber en el ecosistema en cuanto a los organismos, etcétera. Uno se entume aquí.
¿Por dónde estás tú, Berenice? O sea, como por qué rumbo. Perdón, en paréntesis. Yo estoy acá por el rumbo de Coyoacán, muy cerca del centro de Coyoacán, pero no en pleno centro. Bueno, ahí me van diciendo en el chat, pero vamos a darle continuidad al tema del suelo y pues muy bien. Entonces, estas presentaciones, terminando la clase, se las pongo en el Drive para que las puedan consultar y estemos todos en la misma sintonía. ¿Ya ven todos mi pantalla? Sí. Sí. Ok, perfecto, gracias. Entonces, otro de los temas que están indicados en el programa de este curso es el tema del manejo de la vegetación en contenedores, porque pues ahorita ya hablamos sobre el suelo y las labores del terreno y qué es la fertilización y como que hablamos de áreas verdes, de campos de cultivo también, que hay muchos como ejemplos dirigidos a la parte de los campos de cultivo. Pero, ¿qué pasa con el tema de la vegetación que nosotros producimos en contenedores? Porque pues también es probable que ustedes en algún momento de su quehacer profesional tengan contacto con este asunto, porque pues es importante que estemos involucrados en las diferentes etapas, aunque nuestra especialidad sea una, pues conozcamos qué es lo que implica ya en conjunto toda esta actividad de trabajar con las plantas y de ponerlas en un diseño, etcétera, ¿no? O sea, es bien importante porque pues así también podemos hacer los presupuestos, ¿no? Cuando nos toca meter proyectos y demás. Entonces, aunque no sea nuestra área así fuerte de conocimiento, pues tenemos que conocerla. Y a lo mejor puede ser que a alguien sí le interese tal cual esta parte, ¿no? Del mantenimiento vegetal. Entonces, ahora sí que para que no nos cuenten. Muy bien. Ay, muy bien. Déjame quitar esta barra de porque no me deja ver. La elección del contenedor es una de las consideraciones más importantes al establecer un nuevo vivero o cuando empezamos a producir una especie de planta. ¿Por qué? Pues porque a veces vamos a requerir de a lo mejor propagar una especie que sea nativa de una localidad en la que vamos a hacer un área verde y que pues si ya fuimos a visitar viveros y no tienen en existencia esa especie o tienen poquita, pues vamos a tener que recurrir a la producción nosotros, ya sea pedirlo a un vivero o si tenemos nosotros el espacio para un vivero, propagarla y después introducirla a un diseño, ¿no? El tipo y tamaño del contenedor no solo determina la cantidad de agua y de los nutrientes minerales que están disponibles para que esta planta pueda crecer, sino que también va a afectar pues otros aspectos operativos del vivero, como el tamaño de la mesada y el tipo de equipo que vamos a requerir para llenar y extraer los contenedores pues con el suelo y con las plantas, ¿no? Entonces, bueno, va a haber muchas cosas de igual forma que considerar para elegir uno o un tipo de contenedores. Perdón, o varios tipos de contenedores. Hoy ando como que muy... me trabo, no sé qué me pasó. Se utilizan muchos términos para referirse a los contenedores y algunos pueden intercambiarse. O sea, ustedes van a poder escuchar que dicen macetas cuando se refieren a plantas ornamentales, a contenedores o envases, perdón, macetas para plantas ornamentales como se ve en la imagen de la izquierda, contenedores o envases cuando estamos hablando más como en términos de viveros forestales, o plugs cuando son plantas producidas en contenedores con celdas de volumen pequeño, como se observa en la fotografía del lado derecho. Esas charolitas donde podemos propagar a la vez muchas semillas de alguna planta, así como que, yo quiero propagar chilito, piquín. Sí, adelante. Se dan, creo que los plugs, mucho en invernaderos, ¿no? Exactamente. Y la función o más bien el objetivo que perseguimos al usarlos es que en una menor cantidad de superficie, en poco tiempo, queremos obtener la germinación de las plantas que son de nuestro interés. Entonces, bueno, un plug nos va a servir para germinación mayormente, pero después esas plantas pues van a tener que ser cambiadas de envase o de contenedor de maceta, como ustedes le quieran denominar,
porque pues los requerimientos de espacio, de nutrientes, de tamaño van a ser distintos. Por ejemplo, la imagen de en medio, que ya tenemos un árbol. Yo seguramente, perdón, han visto que luego si van a un vivero y que están propagando, no sé, pinos, en este tipo de charola tienen las plantulitas, los bebés pinos, ¿no? Pero pues después de cierto tiempo van a pasar por macetas como las de la imagen de la izquierda, hasta que requieran un contenedor o envase del tamaño del que está en la imagen del medio. O a veces este contenedor puede ser como de un material más delgado, les digo, dependiendo del tipo de vivero, de los recursos que existen, de los requerimientos y demás. Entonces sí. Ahora, ¿qué debemos considerar para poder elegir un contenedor, maceta, envase? Bueno, tenemos que considerar lo siguiente, el tamaño. El tamaño de este contenedor puede determinarse a partir de como varias medidas, como sería el volumen, la profundidad y el diámetro. O sea, tenemos que considerar todas estas dimensiones para poder elegir un contenedor adecuado. Yo, por ejemplo, no escogería el contenedor de aquí de en medio para germinar una semilla de chile piquín. ¿Por qué no lo escogería? Porque es demasiado grande, ¿no? Es Ajá, demasiado grande. es demasiado grande, ¿no? O sea, como que estoy poniendo un montón de recursos de suelo, de agua, de abono, etcétera, en una semilla con un contenedor que pues a lo mejor podría usar para poner varias semillas, o más bien podría germinar muchas semillitas en un envase como el plug, donde me caben una semilla por cada celda. Y donde la cantidad de suelo, de nutrientes y de agua en ese volumen, en esa profundidad, son los que requiere realmente una semilla pues para poder germinar y funcionar en esa etapa fenológica. Ya después podría contemplar la posibilidad de pasarla a un recipiente más grande, ya cuando tenga mi arbustito de chile, por ejemplo. Entonces, hay que considerar el volumen, la profundidad y el diámetro del envase para poder elegir el adecuado. ¿Cómo vamos a saber qué envase elegir? ¿Qué harían ustedes para saber qué envase les conviene más? Pues ver el tamaño de la semilla, ¿no? Tamaño de la semilla. Conocer también la raíz, ¿no? La- O si es bulbo Ajá. o por el estilo. Exactamente. El drenaje. Porque también eso, ¿no? Hay unas macetas que traen así como la imagen izquierda, unas perforaciones que son muy grandes, que son muchas también. Y luego hay macetas que traen así como casi nada más una perforación, ¿no? Entonces eso me va a dar un tipo de drenaje. Hay plantas que requieren muy buen drenaje, otras que pues un drenaje más regular, otras menos, etcétera. Va a depender también de eso. Entonces, bueno, ya vimos que pues el tamaño del contenedor se tiene que determinar a partir de varias situaciones, conocer la planta, la raíz, el requerimiento de riego, ¿qué más? Bueno, el volumen. El volumen de un contenedor pues va a determinar el tamaño que puede alcanzar una planta que crezca en este contenedor. La dimensión adecuada va a estar relacionada justo con lo que les digo, con la especie, el tamaño de planta que yo deseo obtener, la densidad del cultivo, que volvemos a lo mismo, o sea, si yo quiero que me germinen varias plantas de chile o si solo quiero un par de plantas, ¿no? O sea, va a depender de eso también la elección del contenedor. La duración de la estación del crecimiento, es decir, necesitamos conocer la fenología de la planta para saber qué dimensiones se esperan a lo largo de su ciclo de vida para yo saber qué contenedor o qué contenedores voy a requerir si la estoy produciendo en un vivero y que no esté yo como, híjole, mi planta ya está súper grande, tiene un montón de raíces y cada vez está más profunda, ya se está saliendo de la maceta, pues ya la necesito cambiar, ¿no? O sea, tenemos que ser muy observadores y también va a depender del medio de crecimiento que se utilice. Entonces ya, como les digo, y suena chiste de redes sociales, como decimos los biólogos, va a depender de la especie. Como ya por ahí decíamos, la profundidad. ¿Qué es lo que pasa con la profundidad? Espera. Okay. El largo del contenedor pues es muy importante porque va a determinar la longitud de las raíces o del sistema radical, lo cual es un factor que es clave en sitios de plantación que son secos. ¿Por qué?
porque va a depender de que un sitio sea seco, va a haber o no disponibilidad de agua también. Muchos usuarios tienen sistemas radicales profundos que puedan estar en contacto pues, con la humedad del suelo a lo largo de toda la temporada de crecimiento. Esta profundidad es importante o es determinante porque va a determinar también la cantidad de sustrato que se drena, que drena libremente a través de él. Es decir, esta profundidad no debe ser excesiva, pero tampoco debe ser insuficiente. ¿Por qué? Porque no podemos hacer, por ejemplo, si una raíz requiere poca profundidad, ¿por qué no le vamos a poner un recipiente que sea muy, muy profundo? ¿Por qué, muchachos? ¿Qué va a ocurrir si mi planta normalmente es de una raíz así chaparrita, como muy cortita, y yo le pongo un recipiente así súper profundo? ¿Qué va a ocurrir ahí? Pues hasta cierto punto podría ser desperdicio de sustrato. Ajá, exacto. Y también de agua. Ujú. Porque yo voy a regar ese contenedor, esa maceta, y si al principio pues en la raíz va a tener disponibilidad de agua, pero pues esa agua por densidad y eso pues va a ir bajando, ¿no? Como que se va a ir a la parte más profunda del recipiente. ¿Y qué va a pasar con esa agua? ¿Va a estar disponible para la raíz o no va a estar disponible? No, quedaría toda como drenada. Exactamente, entonces ya arriba va a estar súper seco o muy poco húmedo y abajo va a estar todo húmedo, húmedo y el agua va a estar disponible ahí pues a lo mejor para que proliferen bacterias, hongos, etcétera, pero para mi raíz ya no. Y entonces ya desperdicié sustrato, desperdicié agua y a lo mejor mi plantita se empieza a enfermar o a morir por la escasez del agua. Ahora, si yo tengo una planta que su estructura radical, su sistema radical es muy profundo, muy largo, y yo la pongo en una maceta muy chaparrita donde en vez de crecer hacia abajo las raíces, se empieza a hacer como esta maraña de raíces, así sí, pues como una madeja de estambre enredada de raíces. ¿Qué es lo que va a ocurrir, chicos? Si lo pongo en una maceta que es poco profunda, ¿qué va a empezar a pasar? ¿Se van a asfixiar? Exactamente, ya no se van a ventilar adecuadamente. ¿Por qué? Porque el oxígeno ya no va a estar disponible en la proporción adecuada, ya no va a haber este intercambio gaseoso que también hacen las raíces en el suelo, y entonces la planta va a empezar a carecer de oxigenación para poder cumplir o realizar su metabolismo adecuadamente. Entonces tenemos que conocer pues cómo son las raíces de esta especie que yo quiero propagar en un envase. Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema que se ve muy pixeleado, voy a conseguir uno más bonito. Nos muestra, miren, dice, capa saturada del medio de crecimiento en el fondo de los contenedores. Con el mismo medio de crecimiento, la proporción saturada del mismo es más alta en los contenedores más cortos. Entonces, por ejemplo, yo le puse un medio de crecimiento, a lo mejor especializado para ese tipo de planta. Y si yo lo pongo en un contenedor que es muy, muy profundo, como se muestra en la imagen de la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Que esos nutrientes, como ya decíamos, si yo riego y eso, pues se van deslavando y se van quedando justo en la base del contenedor, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que no están disponibles para la planta. ¿Por qué? Porque se fueron hasta el fondo y miren, la raíz ni se entera, ¿no? De que están ahí. Bueno, a lo mejor cuando los introduje sí, por el agua y todo sí, pero después de un tiempo esos nutrientes parece que ni existen, ¿no? Están como que hasta el fondo. Entonces vean las raíces, están como que no, como que están medio tristes, ¿no? O sea, no hay tanta raíz. En cambio, en la segunda imagen, pues los nutrientes están tal vez, bueno, aquí en este dibujo está un poco raro, pero están un poquito más cercanos a la planta, se ve que hay mayor producción del sistema radical, la planta pues igual se ve en buenas condiciones, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa en la imagen 3? Que el medio nutritivo, lo que yo haya utilizado de sustrato, de fertilizantes, pues está más disponible para mi plantita. Ajá, está creciendo la raíz también. Pero si se dan cuenta, como que este envase está medio chiquito, ¿no? Como que se empieza a ver ya un poco apretado para tanta raíz. Ajá.
Y en la última figura, pues ya nos muestran un contenedor que es más chaparrito, pero es más ancho. ¿Y qué pasa con las raíces? ¿Qué observan ahí? ¿Crecen ¿Qué a los pueden lados? apreciar? Ajá, crecen a los lados, tienen disponibles los nutrientes. Pero ¿cómo es la apariencia de la planta? Como marchita. Como marchita. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, el exceso de nutrientes, aunque pudiera parecer que es bueno, pues no, puede también ser nocivo para la planta porque es demasiado, o sea, llega un punto de saturación que ya no le cae bien a la planta. Ajá, entonces miren, vean cómo el tamaño, la profundidad, el diámetro del envase puede tener diferentes efectos en el sistema radical, pero también en la parte aérea de la planta. Ajá, acuérdense que las plantas están divididas en la parte aérea y en la parte subterránea. En la parte subterránea ya vemos todo el sistema radical y en la parte aérea los tallos y las hojas de entrada, ya sabemos que también pues, las estructuras reproductivas. Entonces vean cómo jugar con estas dimensiones que ya mencionamos acá, profundidad, volumen, tamaño, van a tener un efecto sobre la calidad de nuestra planta. Y aquí ya vamos a hablar un poquito más del diámetro. Adelante, sí. Y por ejemplo, cuando se plantan en macetones, también se tienen que tener en cuenta estas dimensiones, pero a esa escala. Sí, tenemos que tenerlas en cuenta para que, más que nada, esto es con la intención de optimizar el uso de los recursos. De que, por ejemplo, si yo compro un macetón así gigante y voy a necesitar a lo mejor 1 o 2 costales de sustrato y solo voy a poner 2 o 3 plantitas que son muy pequeñas, que su raíz no es de requerimiento tan profundo, pues se ve como que hasta desproporcionado, ¿no? O sea, como que dices, bueno, usé mucho sustrato, un montón de agua y solo tengo 3 plantitas de chile, como que se ve un poco extraño visualmente, pero aparte estoy desperdiciando muchos recursos. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. Perdón, te interrumpí. Gracias. De nada, perdón, si es que como les digo que falla mi internet, se oye medio cortado. Entonces, el diámetro de un contenedor es otro parámetro que pues es importante considerar al momento de elegirlos. Y volvemos a lo mismo. Si yo por alguna razón compré un helecho arborescente de esos que son muy altos y muy anchos, pues voy a usar todo ese sustrato, va a requerir más agua, etcétera, ¿no? 50 litros, pues no me conviene tanto. Estoy más que nada por la parte de los recursos. Los árboles, los arbustos y herbáceas de hojas grandes necesitan un mayor diámetro de contenedor para que el agua de riego pueda atravesar el follaje y así pues llegar al sustrato y que esa agua pueda ser absorbida por las raíces. Entonces acuérdense, árboles, arbustos y herbáceas de hojas grandes necesitan contenedores de diámetros mayores. ¿Y por qué? Pues también su fronda va a ser más ancha. Entonces requieren un diámetro mayor. La forma, ¿qué tiene que ver aquí la forma? Los contenedores están disponibles pues en una gran variedad de formas y la mayoría tiene un ahusamiento hacia abajo, es decir, como que se van volviendo más angostos en la parte de abajo, como una especie de cono, ¿no? Truncado en algunos casos. La forma del contenedor pues va a depender del tipo del sistema radical de la especie y condiciona la herramienta que se va a usar en la plantación. Entonces por eso aquí pues vemos cómo se juega tanto con las formas, el diámetro, la profundidad, el tamaño y demás para tener diferentes efectos. Entonces yo trabajé un tiempo en el INIFAP y me acuerdo que hay muchos manualitos así bien padres, muy concretos, pero muy sustantivos, con información de manual de producción de la pitaya en el estado de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Manual de producción de chile piquín en la Huasteca Potosina. No me acuerdo el nombre de los manuales, pero igual chéquense a ver si en línea les aparecen, si no yo busco uno de tarea y son manualitos así, les digo, muy concretos, pero muy, con mucho contenido interesante. Y les dicen qué tanto se produce, y que si la planta es de tal tipo, que la raíz, la fronda, y así varios detalles.
no hay para todas las especies desafortunadamente, pero sí como muchas de las que son de importancia agrícola o medicinal o esas cuestiones. Entonces busquen, a ver, déjenme ver. Aquí voy a regresar tanto el chat. Ay, me salí del chat, perdón. El tamaño, sí, conocer el enraizamiento, me dicen por aquí en el chat. ¿Cuánto tiempo estimamos que quedará ahí la especie? Ah, ok, son comentarios respecto a lo de la elección del envase. Busquen algo así como manual de producción y, no sé, de la tuna, por ejemplo, en el altiplano. Ajá, y son manuales que hacen diferentes centros de investigación del INIFAP. Y hay así para especies de zonas áridas, de zonas templadas y demás. Ahí pueden consultar en algunos casos esta información. Y seguramente viene algo de los envases. No estoy segura, pero pueden conocer las características y a partir de ello elegir pues el envase que les es más adecuado. Muy bien. Entonces, aquí en esta siguiente diapositiva, está muy pixelada la imagen, no sé por qué, pero el texto pues sí se aprecia, nos dicen lo siguiente. Las plantas que se cultivan en bandejas con muchas celdas, como los plugs, de poco volumen, son más altas, frágiles y tienen un menor diámetro del cuello que las plantas, ¿no? Que aquellas que se cultivan en bandejas con pocas celdas, que es el caso de la derecha, de mayor volumen. Entonces, bueno, digamos que en una vista desde arriba vemos un plug que tiene muchas celdas. ¿Cómo son las plantas que viven ahí? Bueno, pues tienen un menor diámetro del cuello que aquellas que son cultivadas en plugs que tienen celdas con un mayor diámetro, que hay más espacio entre las plantas. ¿Por qué? ¿Por qué habrá esta variación de tamaño en cuanto a las plantas de un tipo de plug y de otro? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando? Hay menos nutrientes para más plantas. O bueno, los mismos para más, ¿no? ¿Limitas un poco el crecimiento por el tamaño del blog? El espacio, ¿no? Sí. Exactamente. Hay una limitante que es el espacio. En el escenario 1, ¿no? En la figura A, escenario 1, donde hay muchas plantas, el plug tiene muchas celdas, está limitante, la limitante es el espacio. En cambio, en el escenario 2 de la figura A, pues, ¿qué pasa? Tienen espacio para crecer, digamos, entre comillas, a sus anchas, ¿no? Y son plantas con un mayor diámetro, como que a lo mejor vamos a hojas más grandes. ¿Por qué? Porque no están compitiendo por espacio, no están peleando como pues, oye, a mí ya no me está dando luz, tengo que tratar de producir más hojas u hojas más grandes para que me alcance a dar más luz o que yo pueda absorber más luz. Y en el primer escenario, pues ahí sí es una competencia, ¿no? Así como que están todas ahí apretadas, amontonadas. También por eso es ver hasta qué etapa de su ciclo de vida nos conviene tenerlas en un plug y si no, pues ya cambiarlas a un contenedor un poquito más espacioso como otro plug con más espacio o ya de plano a macetas individuales o a otro tipo de contenedores. Ahora, pues la figura B en realidad pues lo que estamos haciendo es ver de perfil o lateralmente a estas mismas plantas y efectivamente, ¿no? Ahí se observa de una forma más clara la competencia por el espacio, ¿no? En la figura de la izquierda vemos plantitas que están muy apretadas, como se ve por arriba. Están así como que cuando nos dicen hagan una fila y nos ponen a todos así bien pegaditos, ¿no? Y que no podemos extender los brazos ni nada. Y en la figura 2 de la ilustración B, pues vemos plantas que tienen el espacio para extender sus bracitos, sus hojas, sus ramitas y demás, y son más grandes, más vigorosas, etc. Ahora, ¿cuál plug nos conviene en el caso de esta especie que están representando en este ejemplo? O sea, ¿el 1 o el 2? El 2. El 2, porque estoy teniendo plantas pues con mejores cualidades del tipo que ustedes quieran que en el 1. Y es que a lo mejor en el 1 más bien ese plug como que era para otro tipo de especie, ¿no? Que no requiere tanto espacio, o a lo mejor para una etapa de esa especie nada más, y cambiarlo así, pero rápido, ¿no? No esperarme como de, ay, bueno, pues lo cambio en 4 meses, ¿no? Porque
ya me dio flojera o lo que haya sido. Muy bien. A ver, esto... Ok, aquí en este cuadro nos muestran una comparación de cuando tenemos una alta densidad de plantas en un contenedor o en una charola, en un envase, y cuando tenemos una baja densidad. Bueno, vamos a hacer la comparación. Cuando hay una alta densidad de las plantas van a ser más altas, pero van a tener diámetros de cuello menores, que es como lo que vimos acá, ¿no? Como en la figura de la izquierda, en la ilustración B. Pero cuando las tenemos en baja densidad en un contenedor, las plantas van a ser un poco más bajitas, un poco más chaparritas, pero el diámetro del cuello va a ser mayor y van a ser hojas más anchas, como que más abiertas, sin tanto apretujón, ¿no? O sea, se van a ver como más relajadas, por así decirlo. En el caso de alta densidad, van a ser difíciles de regar y fertilizar con aspersores superiores fijos porque el agua y los fertilizantes líquidos deben atravesar primero el follaje. Es decir, como que yo pongo una película de follaje que me va a impedir que el riego y los fertilizantes caigan directamente al suelo y entonces se pierde y se va a quedar ahí en las hojas. ¿Y yo para qué lo quiero en las hojas? Las hojas pues no lo van a absorber así. En cambio, si yo tengo una baja densidad de plantas en un contenedor, pues va a ser más sencillo regarlas, fertilizarlas con aspersores superiores, o sea, que están en lo alto, que son fijos y que están dejando o están liberando cada cierto tiempo agua o agua con fertilizante o solo fertilizante. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que no está esa película de hojas así como impermeable impidiendo que pase estas sustancias al suelo y pues se nutra adecuadamente el suelo. Si yo tengo una alta densidad de plantas, va a haber una mayor probabilidad de enfermedades foliares debido a la mala circulación de aire entre las plantas. Es decir, están tan apretujadas que no va a haber una ventilación correcta. Entonces eso va a dejar que se almacene humedad en las hojas y es cuando empezamos a ver como manchones así blanquecinos como algodonosos. Híjole, ya me cayó un hongo. ¿Por qué? Pues porque está calientito ahí, hay agua, no hay luz y los hongos aprovechan para propagarse y enfermar a la planta, porque hay sobrepoblación de hongos. En cambio, en un cultivo de baja densidad de plantas, va a haber una mejor circulación de aire entre las plántulas. Aquí plantines es porque, bueno, como que es de otro país este texto. Menores problemas de enfermedades, es decir, va a haber buena ventilación, todos vamos a respirar correctamente. Si llegan esporas de un hongo, seguramente van a proliferar, pero no tanto a que si yo tuviera mucha humedad, poca luz, poca aireación, etc. En el caso de la alta densidad de plantas, la temperatura del sustrato va a ser más baja. ¿Por qué? Pues porque el follaje de estas va a estar amortiguando la temperatura. Pero pues a lo mejor el metabolismo, el suelo y la planta pues van a requerir un poquito de más calor y pues aquí no le está permitiendo, ¿no? que haya una temperatura correcta. Y en el caso de las plantas cultivadas en baja densidad, el sustrato va a estar más tibiecito, como en una temperatura más propicia para que se desarrolle la plantita. En la alta densidad, el follaje inferior va a morir por falta de luz del sol. Es decir, va a haber hojas en la parte apical de la planta que van a ser así como un techito, imagínense un paraguas, ¿no? Y ese paraguas va a estar tapando la luz del sol a las hojitas nuevas que están creciendo en la base o las que ya crecieron en la base y pues como que dicen, oye, pues a mí no me da luz, ¿no? Y entonces se van a empezar a morir. En cambio, en los cultivos de baja densidad, las plantas van a tener copas más completas de tal manera que la luz llegue al follaje inferior y este follaje siga cumpliendo su función de fotosíntesis, se siga nutriendo y demás, y la planta tenga su follaje en todas las capas que debería de existir normalmente hojas en esa planta. ¿Está claro aquí esto, chicas y chicos? Sí es como muy evidente porque, ¿cuál es el efecto de tener algo como en el escenario izquierdo y algo como en el escenario derecho? Sí, creo que sí. Ok. De todas formas, si lo revisan en estos días y algo no quedó claro, con toda confianza me preguntan y lo volvemos a explicar y si quieren buscamos más fotos como de
plantas que están cultivadas en alta densidad y las que estén en baja, y pues ver qué es lo que podemos observar. Okay. La calidad de una planta de contenedor va a depender en gran medida de su sistema radical. Y volvemos otra vez como que a asomarnos a la parte subterránea de las plantas, que de ella va a depender mucho, mucho de lo que vamos a ver en la parte aérea. Las especies que tienen raíces vigorosas que llegan rápidamente al fondo del contenedor pueden espiralarse y crecer enmarañadas. Por tal motivo se han diseñado varios contenedores con características que permiten controlar el crecimiento y el desarrollo de las mismas. Es decir, contenedores adecuados a que la raíz no haga esto que decíamos, que de repente es como una especie de madeja, que si la sacamos de la maceta ya cuando la queremos acomodar en otra maceta, nos cuesta mucho trabajo porque está muy enredada. O si teníamos varias plantulitas ahí germinando, no sé si les ha pasado que los a separar las sandías que se ven, ¿no? Y pues las da, eso puede propiciar que entren hongos, bacterias y que las dos plantas se vean afectadas. Hay plantas más resistentes. Los contenedores de el medio de crecimiento. Y sí, no sé si les ha pasado que luego compran una maceta, trae un super orificio o unos orificios así enormes que pues no son para la especie que ustedes quieren sembrar o bueno, introducir en ese recipiente, y le ponen la compran, no sé, un costal de tierra, o ya tenían ahí compost y compran bien y de hoja, y ya la y cuando la ubican donde la quieren dejar, ya meten la planta, la riegan y cuando ven ya ni siquiera les cubre bien hasta la raíz de esta unidad a la par. Entonces es importante conocer los requerimientos de drenaje del tipo de raíz de sus plantas para envase. Tienen bueno, aquí solo es como una comparación de los colores, de cómo los acomodan en estas mesas que seguramente ya las han visto en algún vivero. Ok. Muy bien, lo vamos a dejar hasta esta parte. Ajá, para que no sea así como que El diámetro. Volumen, diámetro. Ajá, ¿qué más? También de plantación, y ustedes dicen, bueno, pues la calendula va a necesitar, si la voy a germinar desde semilla, van a estar 5 cambios de envase. Bueno, y yo 800 plantas de caléndula. Bueno, los envases, la etapa fenológica, germinación, luego las primeras hojitas, de la caléndula va a requerir más espacio. Entonces, tengo que considerar todo eso. Bueno, entonces voy a requerir 200 envases, ¿no? No, pero yo quería perdón, 800 envases de diferentes tamaños para irla cambiando. Para el tipo de vegetación tendría que ¿qué tendría si serán plugs para para plantas ornamentales? Exactamente, Luis Enrique.
el material también, Alan, por ahí que mencionas. Entonces tengo que considerar muchas cosas, presupuesto, transporte, no tengo vehículo para llevarlas de donde me las venden al vivero, entonces puede ser que tenga que pagar un envío, ¿no? O pedir el favor a alguien y le pago la gasolina para que me lleve los contenedores, las macetas, lo que vaya a requerir. Entonces hay que, como siempre, prever cuáles datos si tengo a requerir esto en mis planes, y así yo estar dentro. Yo sé que suena como muy materialista, pero pues es que pues muchas veces trabajamos así bajo proyectos que tienen un presupuesto destinado para una actividad. Muy bien, entonces miren, en la siguiente clase vamos a continuar con este tema de los contenedores. Un repaso así súper rápido. Ajá. Cómo es la poda de raíces de estas plantas en contenedor. Ay, la temperatura de las raíces, los factores económicos que por aquí ya les empecé a platicar, los otros tipos de contenedores que hay, ¿no? Las bolsas, las macetas, las cejas, que solo se usan y se tienen que tirar desafortunadamente, y los que se pueden usar en repetidas ocasiones. Vamos a ver eso y vamos a empezar a ver. Entonces pienso, chicas y chicos, que el tema de a ver, el tema de riego lo vamos a la siguiente sesión, es 13 de octubre. Ajá. Ok. Yo